lo dijo en la primera hora. Bueno, saludos cordiales, gracias a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias en señal abierta de Armónica FM. Estamos por Facebook de la fanpage de Primera Plana, el canal de YouTube de Primera Plana, la transmisión web de Armónica FM por armónica.com, y ya desde este momento empiezo a transmitir el comentario sin rodeos a través de mis cuentas personales en Instagram, mi cuenta personal Fabricio-Vela, ¿cómo le va Magus? Bienvenida, buen día. Y estamos también en TikTok, mi cuenta personal Fabricio Vela B, para que me sigan, ¿ah? Rapidito, los cumpleañeros del día de hoy, ¿ah? Tenemos algunos cumpleañeros, mi pana Robert Samaniego, le envío un abrazo, hoy está de cumple. Otra de nuestras asiduas oyentes, Anaela Mejía, también está en sintonía, ya le expresé mi salutación. Otra de nuestras asiduas oyentes, la colega y amiga Karina Vaca Falcón, está de cumple, le envío un abrazo a la distancia. Y también a María José Candia Rivero, hoy están de cumpleaños mis queridas amigas y el amigo. Está de cumpleaños, así que festejen como se merecen. Bueno, entremos en materia, ¿qué les parece? Rapidito. Bueno, ya tenemos una, como siempre, interesante visualización de nuestra audiencia. La polémica del momento. Creo que es una polémica innecesaria, una polémica completamente gratuita, pero muy conveniente en el aspecto político. Y por supuesto hay políticos que compran el argumento, o hay políticos que, como dice el 11º mandamiento, dan papaya. Hay gente que da papaya en este país. El dar papaya es un clásico en el Ecuador. ¿Quién empieza dando papaya ayer? La vicepresidenta de la República le concede una entrevista al periodista Lenin Arteaga de la cadena de televisión Ecuavisa. Entonces, Lenin le pregunta sobre si en el evento de que ella tuviese la posibilidad de ser presidente encargada de la República, su condición de vicepresidenta, creo que eso, yo al menos no voy a cambiar el punto de vista, solamente que lea la Constitución. La función natural de quien ostenta la vicepresidencia de la República es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Esa es la función natural del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Y cuando no esté reemplazando, cumplirá las funciones que le asigne el presidente o presidenta de la República. Eso dice la Constitución. No hay donde perderse. Para mí, esta discusión de que si tiene que no tiene que pedir licencia, que si la vicepresidenta está en Israel y habría que encargarle un ministro o ministra de Estado, para mí es una discusión irrelevante, que por supuesto le están estirando. Pero mi posición personal es que no cabe esa discusión, porque a quien le corresponde asumir la presidencia de la República por encargo, cuando el presidente Noboa inicia la campaña electoral desde el 5 de enero, es a la vicepresidenta, si es que la señora Abad sigue en funciones para esa época. Pero ayer Lenin le pregunta si en el caso del ejercicio del poder ella indultaría al expresidente Correa. De la respuesta, que es una respuesta, me parece, poco terminante, poco concluyente, se generaron una serie de especulaciones que terminaron marcando el debate y, claro, fomentaron que desde algunos sectores políticos, mediáticos y desde varios voceros del gobierno se empiece a colocar en el imaginario el frame de que efectivamente hay una alianza entre la señora Abad y el correísmo. Vamos a escuchar lo que le dijo Verónica Abad a Lenin Arteaga. Póngale, por favor. Desde el gabinete ministerial se hace circular el rumor de que usted, si llegara a la presidencia, le daría el indulto al expresidente Rafael Correa. ¿Lo haría? En realidad, ahí tiene que funcionar es la justicia. Siempre lo voy a decir. Sí, pero es una potestad del presidente de la República, de quien ejerza la presidencia de la República, el entregar indultos. ¿Usted lo contemplaría al menos? No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. Hay que revisar si la justicia ha actuado bien o ha actuado mal. ¿Usted haría esa revisión desde la presidencia de la República? Solo necesitamos un sí o un no, y me refiero específicamente al caso del expresidente Rafael Correa, porque es el rumor que circula, entonces por eso particularizo mi pregunta, vicepresidenta. Le entiendo, Lenín, pero esto no se trata del presidente Correa, no se trata del expresidente Lazo, no se trata del expresidente Moreno. Esto se trata de que funcione la justicia para todos los ecuatorianos, todos.
incluida mi vida, incluida la de mi hijo, que también ha sido sometida a esta barbarie de justicia que hoy tenemos. A ver, despojémonos de la pasión y del sesgo. Es complicado despojarse de sesgos porque todos tenemos un sesgo. Pero despojémonos un poquito de la pasión y analicemos esta declaración con cabeza fría. En ningún momento la vicepresidenta Verónica Abad dice que pretende analizar un indulto a Rafael Correa. En ninguna parte, en ninguna parte. Ya. Pero uno, su respuesta es ambigua, no es directa. La respuesta directa era no, no está en mi cabeza el siquiera pensar en la posibilidad de analizar el indulto al expresidente de la República. Y ya les voy a explicar cómo funciona el indulto, porque aquí también, lamentablemente, como muchos somos ignorantes en el tema jurídico, aquí se compra el humo. Y dos, sin haber dicho que le va a indultar a Correa, deja la puerta abierta cuando dice habría que revisar si los procesos judiciales estuvieron bien o mal. Esa no es una potestad de que ejerce la primera magistratura del país. No es una potestad de ella, siendo vicepresidenta, si es que le correspondiera asumir el poder en el evento de que el presidente Noboa busque la reelección y se vaya de licencia. No fue una potestad de Guillermo Lasso, no fue una potestad de Lenín Moreno, no fue una potestad de Rafael Correa. Los presidentes no tienen potestad de revisar si un proceso judicial está bien o mal, por favor. O sea, no compremos humo, pero dice tan mal, es tan poco concluyente, que por supuesto su declaración dejó abierta la especulación, en donde varios medios de comunicación, varios colegas, varios políticos se agarraron de la falta de contundencia en la respuesta de la señora vicepresidenta para empezar a colocar el frame de que en el radar de Verónica Abad, una vez que asume el poder, está el conceder el indulto. Para la tarde, le concedo otra entrevista a la vicepresidenta, a la periodista Yalilé Loaiza, del portal Infobae, donde ya lo dice de otra manera. Póngame a la señora vicepresidenta. Alianzas y pacto no existen. Recordemos al pueblo ecuatoriano que yo salí siendo muy clara del Ecuador ante el pacto que sí hizo el presidente, algo que no estaba en nuestros planes y en nuestro proyecto político. Por lo tanto, en mi proyecto político no está dar indulto a nadie, porque eso no propusimos, un binomio no propuso eso, es clarísimo, como para hoy tener pactos. No se trata de pacto de alianza, esto se trata de hacer respetar a través de la institución delegada. Y la institución delegada para, obviamente, denunciar un abuso de poder ante una dictadura, ante un totalitarismo en un país, sin duda alguna es la Asamblea Nacional. Justamente acaba de responder que la Asamblea es la que tiene que pronunciarse frente a una dictadura o a un totalitarismo. ¿Considera que estamos viviendo ese momento o que estamos conduciéndonos a ese momento con estas acciones que está tomando el presidente Noboa, en este caso en específico con usted? Lo han dejado clarísimo a través de su viceministro, el señor Esteban Torres. Sus declaraciones son abiertas y claras a atentar a la democracia del país. Él lo dijo. Es como que ellos en su autoritarismo dicen con su dedo lo que tiene que pasar porque a ellos se les ocurre. Entonces, eso es lo que está viviendo en este momento el país. Ahora ya dijo que en el proyecto político no está el indultar a nadie. ¿Por qué no le respondió así a Lenin? Pregunto. Era tan fácil responder, pero se da las vueltas y no es contundente. Porque además, la figura del indulto no es así nomás que se aplica. Ya les voy a explicar. Pero de esta declaración de la mañana, sobre todo, no de esta de la tarde, porque en la mañana ya el daño estuvo hecho, porque no fue contundente la señora vicepresidenta. Y ojo, Verónica Abad no dice que lo va a indultar a Correa, tampoco deja abierta la puerta para eso. No la deja. O sea, escuchando bien, no la deja. Pero desde el momento que dice habría que revisar, por Dios, ya dejó ese resquicio a través del cual se aprovecharon algunos sectores para colocar el freno en el imaginario de que Verónica Abad tiene una alianza con el correísmo. Y por supuesto, a partir de eso, se dan declaraciones como las que formuló en la Asamblea la cabeza de la bancada oficialista en el Parlamento, Valentina Centeno. Esto dijo la asambleísta Centeno. La vicepresidenta Verónica Abad ha tenido una agenda distinta al presidente, lamentablemente, incluso desde la campaña. Y ahora se está evidenciando estos acuerdos por debajo de la mesa que nosotros no podemos admitir.
vamos a esperar los pronunciamientos jurídicos, tampoco se puede infringir la ley, pero nosotros nos mantendremos siempre firmes en sacar adelante este proyecto político, aunque tengamos ahora oposición a posiciones incoherentes. Vemos cómo los que eran enemigos acérrimos ahora se unen en contra del presidente Daniel Noboa, pero será el pueblo ecuatoriano quien sepa juzgar en las urnas quiénes son las personas decentes que están haciendo política. Sabemos cuáles son las intenciones de las bancadas políticas, de las bancadas de los distintos movimientos políticos, y esperamos que la vicepresidenta pueda al menos ceñirse al plan de gobierno del presidente Daniel Noboa, que está liderado con una visión anticorrupción y antiimpunidad. ¿Saben por qué además compran el argumento algunos políticos y por qué sustenta las declaraciones la asambleísta Valentina Centeno? Porque ya en la asamblea quieren meter pico en este tema, en el que por ahora la asamblea no tiene nada que hacer. Más adelante estará con nosotros ya mismo Rosa Belén Mayorga, presidenta del Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres, para hablar de este tema. Porque va a plantear un cambio del orden del día para analizar esta situación en el Pleno de la Asamblea Nacional y tratar de aprobar un exhorto para que el presidente de la República, si es que finalmente se presenta a la reelección, como no tengo dudas que va a pasar, se acoja a la licencia y le encargue el poder a la vicepresidenta como manda la Constitución. A mi modo de ver, la Asamblea no tiene nada que hacer en esto, pero ya vamos a ver qué nos dice la asambleísta Rosa Belén Mayorga más adelante. Pero hay este elemento que acabo de decir, más la declaración de la vicepresidenta, a través del cual la asambleísta Centeno grafica cómo la nueva, o este nuevo discurso del oficialismo parte de un supuesto maridaje entre la vicepresidenta de la República y el correísmo, y se habla de que el objetivo es indultar a Rafael Correa. Vean, amigos, los indultos son potestad de quien ostenta la primera magistratura del país, pero no es tan sencillo. Vamos con lo que dice el 147, póngame el primero, por favor. 147 de la Constitución, son atribuciones del presidente de la República, además de los que determine la ley. Vamos al numeral número 10, al numeral 18, ¿no? Numeral 18. Indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Gracias. No hay discusión alguna sobre la capacidad presidencial de conceder indultos. Pero ¿qué dice el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal? Porque la Constitución nos dice indultar, rebajar y conmutar las penas de acuerdo con la ley. Póngame el 74 del Código Orgánico Integral Penal. Sobre el indulto presidencial. El presidente de la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada. Se concederá a la persona sentenciada que se encuentre privada de libertad. Aquí está la frase mágica. Se concederá a la persona sentenciada que se encuentra privada de libertad y que observe buena conducta posterior al delito. La solicitud se dirigirá al presidente de la República, a la autoridad que designe para el efecto, quien evaluará la solicitud, si la solicitud es procedente o no. Si la solicitud es negada, se podrá presentar nuevamente si ha transcurrido por lo menos un año más de cumplimiento de la pena y si se ha observado conducta ejemplar. Pero quédense con el segundo párrafo. Se concederá a la persona sentenciada que se encuentra privada de libertad y que observe buena conducta posterior al delito. Gracias. Pregunta sencilla. ¿Rafael Correa está preso? O sea, en serio. Por favor, desapasionemos y analicemos con cabeza fría. ¿Rafael Correa está preso? O sea, ¿cómo una persona que no está presa? Y yo le agradezco ayer a Eduardo Espinosa Fernández que me corrigió, porque yo decía ayer, cometí una imprecisión en Irreverentes. Decía ayer que la sentencia penal condenatoria en el caso de Correa no está ejecutoriada. La sentencia está ejecutoriada. En el caso de Correa no está ejecutada. ¿Por qué no está ejecutada? Porque Correa no está cumpliendo su pena. Correa no está en el Ecuador, Correa no está preso. Como no está preso, no puede pedir el indulto. O sea, es simple, revisen la ley. Esto no está sujeto a la interpretación de la pasión política. Y por otra parte, creo que hemos escuchado en varias ocasiones declaraciones del propio Rafael Correa, que él ha dicho que no le interesa el indulto porque al acogerse eventualmente un indulto, él estaría aceptando que cometió un delito y estaría aceptando la pena que él permanentemente le ha rechazado. O sea, tengamos un poquito de sentido común hasta para la crítica.
Ya me han de decir que estoy defendiendo a Correa, porque es la típica. No se trata de eso. Estoy hablando de hechos lógicos. Usemos la lógica alguna vez, sobre todo a los fanáticos, les pido, a los fanáticos, que hay un montón de fanáticos en uno u otro sentido. Fanáticos del correísmo y fanáticos del anticorreísmo. Vean, pónganse un pañito de agua fría en la cabeza, bájenle en 2 rayitas y analicen. Correa no está preso, por ende, no aplique el indulto. Pero además, y no contento con eso, resulta que el propio Rafael Correa en 2014, siendo presidente de la República, expidió un reglamento para la concesión del indulto. ¿Ya? Esto, por ejemplo, fue analizado en un reporte que ayer publicó el portal Primicias. ¿Quién hizo la nota? Mi colega y pana Roberto Rueda. Siempre riguroso, don Robert, haciendo una nota sobre este tema. Y él publicaba que en 2014, durante la presidencia de Rafael Correa, se emitió el reglamento sobre la concesión de indultos, conmutación o rebaja de penas. En el texto se establece que el indulto no extingue la reparación integral a la víctima dispuesta en la sentencia condenatoria y tampoco significa que desaparece el delito por el que fue sentenciado. Además, señala que no podrán considerarse como beneficiarios o sentenciados por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, salvo que estos últimos tengan una enfermedad catastrófica o terminal debidamente comprobada. Y citan además una explicación de una persona que sabe, el jurista Esteban Ron, quien explicó que están fuera de este beneficio. Ojo, fuera del indulto, del beneficio del indulto. Vamos a imaginarnos que efectivamente a alguien se le ocurre que a Correa hay que darle el indulto, pero les acabo de demostrar que no hay cómo, no hay manera, no hay forma. El señor no está preso, no está cumpliendo la pena, no hay forma. Pero digamos que está cumpliendo la pena. Pongámonos en ese escenario, que está cumpliendo la pena y solicitan el indulto para él. El doctor Esteban Ron explica que están fuera de este beneficio del indulto quienes hayan cometido delitos contra la administración pública como cohecho y otros relacionados con corrupción. El expresidente Correa está sentenciado en el caso Sobornos. ¿Me explico? Por un delito contra la administración pública. Eso dice la sentencia, no lo dice este periodista, lo dice la sentencia. Es un delito asociado a la corrupción. Que se cuestione el delito, de cómo se llevó el proceso, esa es otra discusión. Yo hablo de la pena. La pena de los sentenciados del caso Sobornos, entre ellos el expresidente Correa, es por un delito contra la administración pública. Ergo, no se puede solicitar un indulto por eso. Es decir, dice la nota, legalmente el expresidente Correa no podría acogerse a un indulto puesto que fue sentenciado a 8 años de cárcel por cohecho en la trama del caso Sobornos. Entonces, vean, nos ahogamos en un vaso con agua y le agregan otro elemento, ¿para qué? Para distraer y para confundir a la sociedad ecuatoriana. Como existimos millones de ecuatorianos que somos ignorantes en los temas jurídicos, seguramente compramos lo que nos dicen algunos voceros, algunos políticos y por supuesto algunos medios de comunicación. Porque este país es el reino de la mentira. Aquí se miente. Y es el reino de la deshonestidad intelectual. ¿Ya? Gracias, doctora Marcela Estrella. Correa también está sentenciado en el caso Balda. Le pregunto, doctora Estrella, no tengo claro ese tema. ¿Esa sentencia ya está ejecutoriada o no? Esa parte no tengo clara, pero gracias a la doctora Marcela Estrella Buccelli, que está en sintonía y tiene la gentileza de aportar acá. Entonces, por Dios, pongámosle un poquito de seriedad al debate. Y por supuesto, abusando de la ignorancia, hay gente que dice no el indulto, sino la amnistía. El presidente de la República no concede amnistías. Esa es una atribución de la función legislativa. Pero además, no es tan sencillo tampoco el tema de la amnistía. Póngame finalmente el otro artículo de la Constitución, el 120 de la Constitución. Entonces, de revisar nomás, de abrir la Constitución y leer. Artículo 120, numeral 13 de la Constitución. Atribución de la Asamblea Nacional. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por razones humanitarias con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, o sea, 92 votos hoy. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, ejemplo, cohecho, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Gracias, don Robert. O sea, si ya con esto no se entiende, vean, sobre todo para los fanáticos, he tratado de explicar con maicitos este tema. Con maicitos, me falta el abaco aquí para explicarles. Pero en serio, yo me muero de las iras al escuchar a políticos e incluso algunos medios que posicionan en el imaginario cosas que no se van a dar, que no se pueden dar.
Si mañana o pasado a alguien se le ocurre, por supuesto, como sociedad hay que saltar. Y yo mismo saltaré y cuestionaré. Pero ¿y cómo? Pero nos ponen ¿para qué? Para distraernos. Porque este es el reino de las distracciones. Aquí nos distraen. Aquí son campeones para distraernos y colocarnos determinadas situaciones en el imaginario. ¿Ya? ¡Qué horror! Acá, por ejemplo, Javier Salgado me dice, si de verdad quisieran acabar con esta telenovela, deberían hacer una auditoría jurídica internacional a todos los juicios de Correa y Glass. Pero no, es mejor aprovechar esa circunstancia y obtener réditos políticos. Así nomás. O sea, pongámosle un poquito de seriedad. Aquí hablamos de tonterías. Y claro, corresponde usar estos minutos para poder explicar. Porque estoy seguro que muchos de ustedes, probablemente antes de esta explicación que yo les he hecho con argumentos, yo tengo mi opinión sobre las cosas, pero nadie me puede decir, puedo estar hasta equivocado, pero nadie me puede decir que no argumento mis opiniones. Les argumento con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución, y por eso rebato determinadas declaraciones y lo hago con el respeto que me caracteriza y que caracteriza este espacio. Pero aquí de verdad hay gente que cree que somos imbéciles, perdón que utilice este término, que somos tontos, y nos tratan como tontos. Yo me he quedado loco el día de hoy con algo que posteó mi colega periodista de la provincia de Manabí, Belén Mendoza, colega de Oromar. Había publicado ayer, poco después de las 11 de la noche, desde el norte de Manabí se reporta un ataque armado contra Ángel Menéndez, alias Cara Sucia, de 18 años. En 2022, hombres armados se tomaron el hospital Napoleón Dávila de Chone para intentar asesinarlo, pues estaba en esa casa de salud tras ser baleado. Según la policía, Cara Sucia se dedicaba al sicariato y al microtráfico de drogas desde los 13 años. Un chico de 13 años, que a esa edad, 13 años, un niño de 13 años, cooptado por el crimen organizado. 5 años después, a los 18 años, buscado por criminales para asesinarlo. Un chico que ha sido responsabilidad de sicariato, de tráfico de drogas, etcétera, buscado por otros criminales para asesinarlo. ¿Se dan cuenta de eso? Como Estado, ese Estado ha fallado, como sociedad hemos fallado, pero no, preferimos hablar de tonterías. Distrayéndonos de este tipo de cosas, nos distraen con el tema del indulto, que no se puede. No se puede. No hay forma. Pero consta en las agendas de los noticieros y aparece como las primeras notas. ¡Uy, el cuco! Van a indultar a Correa. ¿En qué parte Verónica Abad dice eso? Pero claro, la génesis de esto la provoca la propia vicepresidenta, que no es contundente en decir no, no puedo, no hay cómo. Revise la Constitución, vicepresidenta Abad, para que responda con contundencia, que no se puede. Es facilito. Esto solamente es de abrir y googlear. Así nomás. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.